¡Vamos, primitos, con toda el alma! Buenas a todos, fanáticos del fútbol por motivo de fiestas patrias. Hoy me ha dado ganas de repasar un poco la campaña de la selección peruana en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Así que bienvenidos a un poco de historia con el tío Videfoot. Actualmente se está disputando este certamen, los Juegos Olímpicos, así que pues no hay mejor oportunidad que esta para repasar aquella campaña que tuvo más polémica que un programa de Magali. Así que todo eso y más en Videfoot, donde vivimos el fútbol. Ahora sí, comencemos. En 1935 se jugó el Campeonato Sudamericano de Fútbol, hoy conocido como la Copa América, y aunque el campeón fue Uruguay, fue la selección inca a quien le tocaría representar el sur de nuestro continente, debido a que los países rioplatenses rechazaron la oportunidad. Perú, al haber quedado tercero en la Copa, tomó la oportunidad y bueno, un año después estaría viajando a Berlín para jugar las Olimpiadas. En agosto de 1936 comenzaría el campeonato de fútbol. Sin embargo, a diferencia de otras ediciones, en esta ya no se podía ya no se podía llevar a jugadores profesionales. Lo voy a poner en contexto para que se pueda entender. En las Olimpiadas del 28, del 24, que por cierto pues son consideradas como mundiales, y las anteriores, se podía llevar equipos completos, es decir, equipos de totalmente de mayores y equipos, por así decirlo, profesionales. Acá también se podía llevar equipos, por así decirlo, de la edad que tú quisieras. No obstante, tenían que ser selecciones amateur, es decir, jugadores que no estén, por así decirlo, en la liga profesional o en primera división, sino jugadores que estén jugando alguna liga de barrio o segunda, tercera división, que todavía en ese entonces no sea profesional. Sin embargo, esto no afectaba a la selección peruana, porque nuestra liga se profesionaliza recién en 1951. Así que la U, Alianza, el Boys y los equipos de la época todavía jugaban en un campeonato amateur. Sin embargo, los jugadores peruanos ya tenían cierta experiencia en torneos internacionales. Por ejemplo, la Perú de 1930, que participó en el Mundial, el primer Mundial de la historia. Tenemos a la Perú de la Copa América del 32, la Copa América del 35, la Perú que años posteriores sería campeona de la Copa América en el 39. Así que realmente a Perú esto no le afectaba del todo, porque su selección, si bien es cierto, no era la mejor, pues al menos ellos sí podían contar con su equipo o su plantel titular. No obstante, Austria, Alemania, Finlandia, las ligas que estaban profesionalizadas ya en Europa, no podían contar con sus mayores estrellas. Sin ir muy lejos, Austria del 34, un equipazo que quedó en semifinales del Mundial del 34, no tenía a la mayoría de sus fichajes, a la mayoría de sus jugadores potentes. Es decir que ellos salían en cierta forma afectados. Bien, vámonos un poquito. El 16 de agosto de ese año, la bicolor se enfrentaría a la selección de Finlandia. Prácticamente el torneo eran puros europeos, que pues como casi siempre han sido de las selecciones más fuertes a nivel de fútbol. Y bueno, este partido fue dirigido por Alberto Tito de Negri, que formó con el Mago Valdivieso en el arco, Arturo Fernández y Víctor Lavalle en la defensa, Carlos Tobar, Orestes Jordán y segundo Titina Castillo en el medio, Teodoro Alcalde y Alfredo Magallanes. También estaba Lolo Fernández, Alejandro Villanueva y José Morales en la ofensiva. Sí, estaba el ídolo crema y el ídolo aliancista en aquel equipo. Habían otros jugadores importantes de los planteles de la U de la Alianza. Y por supuesto los 11 titulares que habían campeonado con el Sport Boys, un equipo de época muy bueno de aquellos tiempos. El primer gol de aquel enfrentamiento fue a los 17, fue de Lolo, fue de un remate muy potente que vulneró la valla de Salminen. Titina Castillo, en declaraciones post partido, de hecho sostuvo que lloró con esa primera conquista. Luego Manguera Villanueva puso el 2-0 a los 22 y a los 43 otra vez Lolo, tras recibir un pase exacto de Morales, elevó las cifras a 3. Canerva de penal marcó el descuento antes del final y bueno, terminó 3-1 la primera mitad. En el segundo tiempo, un taponazo de Villanueva puso el cuarto. Un minuto después, a los 48, un zapatazo de 20 metros de Lolo Fernández marcó el quinto. Y el Rosario no terminaba. En menos de un minuto, entre los 69 y los 70, el cañonero sacó otros dos remates que le pusieron al tanteador ribetes inverosímiles. Es decir, de ahí solamente marcó Grión y marcó Larvo para que casi sobre el final pudieran decretar la goleada 7-3. Sí, Lolo Fernández marcó 5 pepas y Manguera Villanueva marcó 2. Con esto Perú clasificaba a los cuartos de final del torneo.
En la instancia de cuartos se dio el partido más polémico de toda la competición, y es del cual tendremos que hablar a fondo. Existen muchas versiones de esta misma. El partido acabó 4-2 a favor de Perú. El encuentro inició a favor de los austriacos con goles de Workins a los 23 y Stegmets a los 37. Los austriacos iban 2-0 en el primer tiempo, sin embargo, Alcalde a los 75 y Manguera Villanueva a los 81 sellaban el empate que mandaba el partido a los suplementarios. De ahí Manguera Villanueva en los 117 y Lolo Fernández a los 119 dejaban el 4-2 final, con el que Perú se metía a las semifinales donde se enfrentarían a Polonia. Lo claro, ahí está, Perú ganó el partido, lo ganó bien, lo ganó con goles de sus goleadores, de Lolo y de Manguera Villanueva, pero de ahí mandarían a que Perú vuelva a jugar el partido unos días después. Esto sería el 11 de agosto de 1936, para que pues el partido se repita. La instancia que se dice es que el Comité Olímpico recibe una queja debido a que pues la selección peruana y Austria en este partido hubieron interrupciones que harían que todo se remarque de nuevo. Existen, como lo dije, muchas versiones, y pues una de las más conocidas y la que más nos han contado acá en Sudamérica es que Hitler metió mano. Hitler, quien es austriaco de nacimiento, quería que estos juegos se note la superioridad de la raza aria, y debido a esto arregló con el Comité Olímpico para que esa misma noche se cancele el partido. Pero la versión más realista de todo es que hay un momento en donde el público invade el terreno de juego y estos lastiman a los jugadores austriacos. Uno de ellos tiene que ser retirado, que era una de las estrellas de la selección de Austria, entre comillas, porque era una selección amateur. Y bueno, como no habían cambios en ese entonces, pues tenían ciertas desventajas, se tuvieron que quedar con 10 durante los últimos minutos del partido. Mientras que bueno, la versión europea dice que habían como 1000 peruanos que entraron al campo, algo muy poco probable, sabiendo que era muy pero muy difícil viajar en la época. Es algo bastante cuestionable y diría yo poco razonable. Pero lo que se administra más a la realidad, lo que se habla del Comité Olímpico, la investigación oficial, es que sí entraron personas al campo de juego, no necesariamente el 100% peruanos, pero la mayoría eran miembros de la delegación peruana que estaban viendo el partido porque pues bueno, eran de natación, de diferentes disciplinas, pero que simplemente en ese momento no estaban participando en las suyas y bueno, fueron a disfrutar un poco del partido. Por lo cual esta podría ser la versión que se acerque más a la realidad de lo que realmente pasó, ya que las versiones cambian según el continente, según el país y según cada historiador. Pero más o menos ahí estaría. Bueno, el escritor uruguayo Eduardo Galeano siempre se sintió atraído por lo que calificó como la historia de la dignidad. Y bueno, ¿esto por qué? Porque la selección olímpica peruana de fútbol, que había disputado estos Juegos de Berlín, más de una oportunidad Galeano se había referido como que el seleccionado peruano derrotó a Austria, y como las autoridades olímpicas dispusieron arbitrariamente la repetición del partido, porque no podían permitir que un combinado mestizo derrotara a un equipo ario en pleno apogeo del nazismo, este fallo motivó el retiro de la selección peruana de Berlín. Pero que simplemente se está tratando de añadir un poco más esta versión a la que hemos dicho que pues es la versión que tenemos aquí en Sudamérica, y podría ser creo que lo más cercano. Yo creo que si le quisiera más o menos, según toda la investigación que he dado por las diferentes versiones que he encontrado, diría que tiene que ver bastante con este tema, un poco del tema de la raza aria, porque otros dicen que a lo mejor Hitler quería que ganara Austria o que ganara Alemania, porque bueno, Hitler estaba comandando todo lo que venía en el Tercer Reich. Sin embargo, ni Alemania ni Austria ganaron estos Juegos Olímpicos. El campeón fue Italia, que le ganó a Austria en la final, y de hecho Alemania se fue entre comillas temprano, se fue en la instancia de cuartos de final eliminado, así que creo que no metió mano más allá para que gane alguno de sus favoritos, porque en realidad se decía que a Hitler no le interesaba el fútbol. Pero lo que sí se puede entender es que quería que gane una selección europea, alguna selección de la raza aria, para demostrar la superioridad, sumado a que de verdad entró gente al campo. Podría ser que eso haya conllevado a que se termine regresando los jugadores a tierras peruanas. Hay otras versiones donde dicen que el nacionalismo era muy fuerte en Perú, y de hecho habían elecciones en ese entonces en el país, por lo cual decidieron regresar con toda la delegación. Pero yo creo que la versión más factible es un poquito entre lo que nos dice el escritor uruguayo y la versión que tenemos de Europa. Es decir, que pueden haber entrado los de la delegación peruana, y en general pues me imagino que
tanto el público europeo como el sudamericano, ya que dudo que los europeos se hayan quedado simplemente viendo todo lo que pasaba, por lo cual me parece que es como una combinación de ambos, aunque me quiero quedar un poquito más con lo del escritor uruguayo Eduardo Galeano. ¿Por qué? Porque creo que es bastante realista por cómo se manejaban los tiempos en ese momento en Europa. Sin más que decir, yo soy Gonzalo, esto ha sido VideoFoot, estas son las versiones que tenemos sobre lo que sucedió en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Hasta la próxima, no olviden dejar sus comentarios en este video y sobre todo decirme qué otro video les gustaría en el canal. ¡Chao!